Hola familia, ya sabéis que esto es la salud a toda costa. Y hoy tenemos un tema muy interesante, pero también muy controvertido, porque vamos a hablar de algo que nos ha salvado la vida en muchas ocasiones, aunque no seamos conscientes de ello, y hablamos de los antibióticos. Ya sabéis que hay ahora una corriente nueva y muy importante en la que se está intentando concienciar a todos los que usamos antibióticos de que este uso no debe ser indiscriminado, sino que debe aplicarse en el momento y en la conveniencia adecuada. Bien, vamos a intentar descubrir las claves de por qué razón los antibióticos, que son nuestros aliados, se pueden convertir en nuestros enemigos. Eso lo vamos a hacer con Diego Rodríguez, que es farmacéutico y además secretario general. Secretario a secas. A secas, porque lo de general suena raro. Sí, suena algo militar, ¿no? Secretario del Colegio de Farmacéuticos. Bienvenido. Mucho gusto. Bienvenido, Mucho gusto, bienvenido, Diego. Bueno, un tema controvertido, decía yo, el tema de los antibióticos, pero que hay que ver la cantidad de vidas que han salvado, ¿eh? Desde luego. Desde la guerra hasta ahora, la verdad es que lleva utilizándose en múltiples enfermedades de origen bacteriano y han salvado muchísimas vidas. Muchísimas vidas. Fíjate que el gremio más agradecido a los antibióticos y a su descubridor o a la persona que casualmente en un momento dado de su vida se encontró con la salvación de millones de personas, que fue Fleming, cuando descubrió la penicilina, ¿no? Correcto. Bueno, pues el gremio más agradecido, ¿a que tú no sabes cuál es el gremio más agradecido? Pues cuéntamelo tú, porque la verdad es que ahora mismo no lo caigo. sabes. Los toreros. ¿Y eso por qué? Los toreros le han hecho un monumento a Fleming, que está en la Plaza de las Ventas. Ah, mira. Porque han salvado a la mayoría de los toreros. Antes los toreros se morían por una infección. Claro, de cornada de toro, que eso puede tener múltiples bacterias. Y desde Fleming para adelante se han salvado mucho. Pues es sí. una anécdota. Es una anécdota. Está bien, está bien. Bueno, ¿qué son los antibióticos? Bueno, pues los antibióticos son una serie de sustancias que pues bueno, provienen tanto, en principio eran de origen más de tipo natural, hoy es prácticamente todo sintetizado de manera química, que se utiliza para o matar la bacteria o impedir que esa bacteria se duplique cuando está dentro de un organismo humano. Bueno, humano, animal o cualquier tipo de animal, ¿no? Digamos que son soldados que tienen especializaciones, ¿no? En controlar a un enemigo o bien acabar con él directamente. Efectivamente. Serían los soldados que impiden que un enemigo llame a más refuerzos, sí, o que el propio enemigo siga avanzando y vaya penetrando en las defensas, ¿no? Correcto. Es curioso. Sí. Me ha sorprendido mucho que en principio eran organismos naturales que se criaban, digámoslo de alguna manera, y ahora son sintéticos. ¿Cómo se traduce eso? Porque la verdad es que suena extraño, ¿no? ¿Cómo se crea un antibiótico de forma sintética? ¿Cómo se hace eso? Pues todo es química orgánica e inorgánica. Al final tú aíslas lo que es el antibiótico, ¿sí?, la molécula como tal, ¿sí?, y tú con diversas técnicas químicas lo que haces es paso a paso vas dando con esa molécula, con ¿no? la forma, ¿no? Exactamente. Eso es si fueras a duplicar un antibiótico ya existente, ¿no? En el caso de los nuevos antibióticos normalmente son moléculas nuevas que van llegando por diversas técnicas de investigación, efectivamente, y ya consisten en análisis, sobre todo clínicos, tanto in vitro como in vivo. O sea, digamos, ponerlo en práctica, a ver cómo funciona, ¿no? Efectivamente, tanto estableciendo dianas, o como si dijéramos, queriendo saber dónde quieren llegar, viendo si consiguen llegar a esa zona, y después utilizando, pues ya hay experimentos tanto en animales como ya en la última fase de los ensayos clínicos en personas. Claro, porque para cualquier fármaco, incluidos los antibióticos, el proceso tiene un protocolo de años. Al menos hay fármacos que pueden tardar 10 años incluso en estar en el mercado. Sí, no, 10 años o incluso más, ¿no? De hecho, normalmente cuando tú consigues ya una molécula, lo que hace es que la patentas, ¿no? Para que nadie se lleve esa molécula y tú al final, si llegas a un resultado óptimo, pues poder comercializarla. Creo recordar que las patentes duran unos 20 años y algunos medicamentos, ya sírvase, los antibióticos mismos, pues tienen 5 o 6 años de vida en el mercado y tienen que rentabilizar una investigación de a lo mejor de 15. Por lo tanto, eso hace que 15 años de
todo tipo de pruebas, tanto desde el tipo de laboratorio hasta dentro de humanos, pues evidentemente cuesta mucho dinero, cuesta mucho trabajo, y por eso hay veces que los medicamentos cuando salen pues tienen esa controversia de que al principio son muy caros, pero tienen que rentabilizar muchas veces muchos años de trabajo que le ha costado el dinero al laboratorio, ¿no? Está claro, sí, sí. Por eso tienen un tiempo de duración mínimo, me imagino, para poder rentabilizar todo ese dinero que se ha invertido en el desarrollo incluso, que a veces está más caro el desarrollo que el propio descubrimiento del fármaco. Muchas veces entre ensayos clínicos y tiempo de aplicación, etcétera, etcétera, todo ese recorrido realmente muchas veces es espectacular, ¿no? Efectivamente. Porque detrás de una pastillita hay mucha historia detrás, ¿eh? Mucho, Sí, mucho. Sí. Desde que tú sacas la molécula, evidentemente, hasta que puedes utilizarla en un humano, tienes que hacerle infinidad de pruebas. Y la mayoría de los fármacos que tú consigues, viendo que a lo mejor en las primeras fases pueden ser útiles, se te quiebra la voluntad a la mitad viendo que a lo mejor son peligrosos o tienen una serie de efectos secundarios o crean unas enfermedades a largo plazo que no se pueden permitir, ¿no? Entonces no salen al mercado. No saldrían, evidentemente. Tú tienes que cumplir unos criterios de seguridad mínimos para poner el medicamento al mercado. Si no, tú no puedes vender o comercializar algo que pueda hacerle más daño que bien a una persona, ¿no? Claro, está claro. Bien. Luego iremos introduciéndonos poquito a poco en el funcionamiento y también en algunos, digamos, tópicos que se hablan o se conocen al respecto de los antibióticos, ¿no? Pero antes que nada, hasta ahora, o hasta hace un poco tiempo, los antibióticos llegaron a utilizarse de una manera, digamos, muy alegre, por decirlo de alguna forma, una manera alegre por parte de la población, sin un control, digamos, de los fármacos que se utilizaban, ¿no? A cualquier mucosidad, cualquier problema de resfriado, cualquier poquito de fiebre, catapum, antibióticos, ¿no? Y esto nos ha llevado a algo que tenemos que empezar a destacar ya, y es que las bacterias, el enemigo, o sea, el ejército que nos invade a veces para causarnos la enfermedad, están aprendiendo cómo funcionan las defensas que nosotros añadimos al cuerpo, que son los antibióticos. Correcto. Efectivamente, antiguamente, pues la legislación permitía que un usuario como tú, como yo, pues si a lo mejor tenía un resfriado, pasaban 2 o 3 días y veía que a lo mejor no mejoraba o incluso empeoraba, pues directamente, como ya conocía que el médico le había mandado en su momento un determinado antibiótico, pues iba a la farmacia con total confianza, a su farmacéutico de confianza, que le habría atendido en otra ocasión, y le pedía el mismo antibiótico, ¿no? Y bueno, normalmente, como gracias a Dios los humanos, pues por mucho que nos echen encima, salimos para adelante, ¿no? Pues se producían pocos problemas. Pero claro, no solo, siempre no se hace bien en estos casos, ¿no? Hay veces que tú estás utilizando antibiótico y realmente la infección no tiene por qué ser bacteriana, puede ser vírica, o utilizas un antibiótico que no es el idóneo para la infección que tienes. Para el tipo de bacteria, ¿no? Sí. El tipo de agente que te ha intentado invadir, ¿no? En ese caso, pues puedes incluso que esa bacteria, pues tanto en su cubierta o la manera que tiene de actuar el antibiótico, pues se haga capaz de resistir, y al resistir a ese antibiótico ya necesitas otro más fuerte. Entonces lo que estás consiguiendo es que esa bacteria al final sea más resistente. Y aprenda a defenderse de los antibióticos. Claro, claro. Con lo cual no resulta efectivo el antibiótico. Claro, finalmente. habría que pasar a uno nuevo y evidentemente nosotros ahora mismo tenemos un arsenal, una gran cantidad de antibióticos para elegir según la bacteria y según la fortaleza que muestre esa bacteria, ¿no? Sí. Pero si lo utilizamos mal, y muchas bacterias se hacen superbacterias, que es lo que está de moda hoy en día, hablar de las superbacterias, pues al final podemos conseguir que el arsenal se nos quede pequeño y que muchas personas pues tengan problemas de salud o incluso fallezcan porque a una simple bacteria
que hace unos años se podía combatir con uno de los antibióticos que hoy en día utilizamos, pues a lo mejor no sea tan fácil vencerla, ¿no? De ahí que la legislación cada vez es más exigente y también por parte de los farmacéuticos el rigor a la hora de expender los antibióticos ha llegado a extremos que si no llega con una receta no se pueden, no se pueden dar dispensar, exactamente, gracias. Dispensar esos antibióticos, ¿no? Y muchas veces esto crea una desazón en la persona que va. Pero si ya me lo pongo de toda la vida, no sabe que esto es lo que me pasa y tal, ¿por qué? Y es porque la legislación obliga ya al farmacéutico a no dispensarlo si no trae la receta, ¿no? Correcto. Como hablábamos antes, hace ya unos cuantos años la legislación cambió y entonces pues a partir de ahí se exigía que todo medicamento que fuera un antibiótico, ya sea tópico, sea vía oral, mucosa, cualquier tipo, tenía que venir con una receta ya sea tanto pública como privada, pero siempre con una receta del médico, porque es el especialista que sabe que es el momento idóneo para utilizar ese medicamento, ¿no? Y concretamente ese tipo de antibiótico. Efectivamente, es que no es lo mismo que tú tengas una infección de oído interno que una respiratoria que una de orina. Claro. Cada antibiótico actúa en su sitio y debe ser prescrito por el especialista y sabiendo que según la infección que tienes, porque muchas veces es necesario primero conocer el tipo de infección y después asignarle el medicamento, en este caso el antibiótico adecuado, para que se consiga erradicar dicha infección, ¿no? Diego, te voy a pedir que te vengas conmigo aquí porque hay unas pelotitas aquí muy simpáticas. León, dejamos las pelotitas y antes había como una especie de lluvia por aquí. Ponte tú aquí para que te vea la gente, así. Muy bien. Y lo vamos señalando por aquí. Detrás de este señor sale una lluvia de pelotitas. Vamos a ver. Para que puedan... Aquí la tenemos, aquí está esta criatura. Vamos a ver. Resulta que cada enemigo o cada bacteria tiene una forma. Antes vimos algunos con unos pelitos espantosos. Tienen una forma y tienen unas maneras de defensa, ¿no? Efectivamente. Y los antibióticos van a saber dónde está la debilidad de esa defensa, ¿no? Cada tipo de antibiótico. Efectivamente. Porque es curioso que parte de ellos, a lo mejor, pues entran por una zona de la bacteria, por otra, ¿no? De ahí, ojo con eso, de ahí que hay que elegir exactamente, y eso lo sabe el médico. Claro. No todas las bacterias son iguales, evidentemente. Entonces, según las defensas que tenga esa bacteria, necesitamos elegir el antibiótico adecuado que va a penetrar o va a defendernos mejor de esas defensas que tiene la bacteria, ¿no? Estos son cocos. Aquí, por ejemplo... son bacterias que tienen cocos, esta forma circular. Sí, ¿no? Esa forma circular define... Son muy frecuentes, muy comunes, ¿no? Sí, están los cocos y los bacilos, son los que más solemos ver, ¿no? En este caso, pues bueno, aquí vemos como una representación de un antibiótico, pues iría matando, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Si hay uno, como ha visto aquí, que queda vivo... Sí, se vuelve a reproducir. Se vuelve a replicar. Ajá. El problema de eso es que los que se replican ya con el antibiótico que has utilizado previamente, aquí lo vemos muy bien. Sí, van matando. Van matando todos. Sí. Hasta que no sabemos si este queda vivo. quedado. Con que quede uno ya puede reproducirse. Evidentemente. Y eso crea un problema. Porque tendríamos que cambiar de antibiótico porque si no pasaría esto. Ajá. ¿De acuerdo? Lo que estamos viendo aquí. Efectivamente. Ese es la verdadera agresión que supone utilizar un antibiótico que no es el adecuado o que se utiliza tantas veces que a lo mejor llega un momento en que no hace su efecto esperado. Diego, y por esa razón los médicos y los farmacéuticos, vosotros insistís cuando hacéis la dispensa del medicamento que hay que cumplir el tiempo que diga el médico. Que no, o sea, ya me encuentro mejor, llevo 3 días tomándome antibióticos, me encuentro mejor, dejo los antibióticos. No porque pasaría lo que hemos visto aquí, ¿no? Efectivamente. Hay que mantener el tiempo completo de prescripción. Exactamente. Lo que siempre hay que hacer caso a lo que diga el médico prescriptor, ¿no? Él es el especialista y sabe cuántos días y las dosis que hay que utilizar y el determinado antibiótico que hay que utilizar. Nunca por encontrarnos mejor previamente pensar que si no necesito más porque ya me encuentro bien, no es necesario terminar la pauta. Porque a lo mejor está pasando lo que tú acabas de definir, que el antibiótico no desaparece del todo, nuestras defensas no consiguen matarlo y al final vuelven a reproducirse, ¿no?
hay una cosa que vemos aquí, los virus. Los antibióticos no sirven para los virus. Si lo que nos ha infectado es un ejército de virus, le podemos dar todos los antibióticos que queramos que no sirven. Efectivamente. Porque no saben cómo matarlos. El virus es un microorganismo que no tiene vida propia, ¿no? Es una estructura que se replica dentro de nuestras células, sí, ¿no? Sí. Entonces, al final, se sirven de nuestros aparatos para poder replicarse. ¿Qué pasa? Para nosotros vencer a esa estructura es nuestras propias defensas los que tienen que crear los anticuerpos que al final matarán a esos virus o bloquearán la replicación de los virus. Pero en este caso no existe una sustancia exterior, como un antibiótico, que destruya el virus como tal, sino tiene que ser al final nuestras propias defensas. Por eso, dar un antibiótico cuando la infección es por un virus sería un error, ya que de esta manera lo único que estás haciendo es utilizar un antibiótico cuando no es necesario, ya que al final tus defensas, con un tiempo adecuado, es capaz de librarnos del virus, ¿no? Ahí estábamos viendo cómo el virus utiliza la célula para replicarse, ¿no? Sí. Y cómo inyecta su ADN para... es el proceso del virus. Por tanto, virus, si es una infección por virus, que ya debe discriminarla el médico, saber por la sintomatología y por la, digamos, por la expresión corporal de lo que está pasando allí, el médico sospecha si es vírica o bacteriana, que eso con la analítica se resuelve finalmente, supongo, ¿no? Bueno, las infecciones víricas hay de muchos tipos, ¿no? Pero los virus de tipo resfriados y cosas así, pues tienen normalmente el tiempo de vida en un humano pues son 3 días o así, ¿no? Entonces es muy difícil a priori discriminar entre un virus y una bacteria, ¿no? Porque inicialmente suelen tener síntomas parecidos, ¿no? A menos que sea ya enfermedades muy concretas. Pero, por ejemplo, un resfriado tú puedes confundirlo a priori. Evidentemente, si un resfriado se prolonga, se puede complicar. Es decir, si tú un virus no eres capaz de sobreponerte al virus y vencerlo, al final tus defensas se resienten. Y una bacteria que en un momento en el que tú tienes las defensas correctamente es inofensiva, pues puede dar la cara. Y en ese caso, pues entonces ya sí sería necesario el antibiótico, pero solo cuando realmente estamos seguros de que el virus ha hecho que una bacteria sea más fácil que nos ataque, ¿no? O sea, que vamos a ver, si hay un ataque de virus, de un ejército de virus, y te pueden debilitar tanto tus defensas que aprovechen bacterias que normalmente no te van a hacer daño y digan, ahora es el momento de comernos a este tío. Efectivamente. Y entonces, ¿cuándo tienes que aplicar el antibiótico? El antibiótico. Pero no antes. No antes. Hay casos también, Juan Ramón, que se utilizan como profilaxis. Sí, para prevenir. Efectivamente. Por ejemplo, cuando tú vas a hacer una operación, esto lo hacen mucho los odontólogos, ¿no? Sacar una muela, hacer una endodoncia, un implante, evidentemente tiene riesgos de que cuando tú terminas la intervención en una zona que está llena de bacterias. Es normal, tu cuerpo está lleno de bacterias, tu microbiota natural. Si tú tienes una zona agredida que no pones una profilaxis de antibióticos, algo que nos proteja de lo que nosotros mismos tenemos, puede ser que se infecte la zona y rechace a lo mejor la intervención que hemos tenido, creando problemas posteriores. Por eso, siempre hay que tener en cuenta que el médico es el que debe de decir siempre el momento apropiado para utilizarlos, en las dosis y en la pauta. Bien, algunos de los tópicos habituales al respecto de los antibióticos se utilizan por nosotros muy frecuentemente, ya lo sabéis. Uno de ellos, por ejemplo, es: yo cada vez que tomo antibióticos es que me quedo hecho polvo, es que no tengo fuerzas para nada, es que de verdad que me dejan los antibióticos plano, que no hay manera. ¿Es cierto o no? Que es una cosa, que una muletilla que... Hombre... Y hay personas que realmente lo sienten, dice, si no me tomo antibióticos yo tengo más energía, pero como me tomo antibióticos... Estoy machacado. Sí, estoy hecho un vendo. Sí, en cierto modo tiene su cierta razón, ¿no? Porque, como hemos dicho antes, todo humano tiene dentro una serie de microbios que son beneficiosos para su salud. Es decir, que te protegen de los microbios que vienen de fuera.
tienes bacterias que Si tú metes un antibiótico, el antibiótico barre con todo. Barre con todo tipo de bacterias que encuentra. Entonces, tus propias defensas internas estás destruyéndolas. Hasta que tú terminas de tomar ese antibiótico y tus propias bacterias vuelven a crecer y a fortalecer. Son bacterias que viven contigo y que son beneficiosas para ti. Claro, viven. Te ayudan a hacer digestión y esas cosas, ¿no? Efectivamente, en todo el tracto digestivo, en la boca, en el estómago, en el intestino, en todos lados tenemos bacterias propias nuestras que sirven de defensa. Y viven con nosotros. Y viven con nosotros. No se meten con nosotros. Es que tienen que vivir con nosotros. Si no vivieran con nosotros, seríamos mucho más débiles a bacterias que no son propias nuestras, pero ellas como que lo echan. La bacteria ocupa todo el lugar nuestra y quita que otras bacterias que sean malas puedan ocupar lugares que pertenecen a las nuestras, ¿no? Ahí estamos viendo alguna... ¿Esto de los lactobacillus y eso tiene algo que ver con esto? Correcto. Los lactobacillus y otro tipo de bacilos pues son parte de nuestra microbiota natural, ¿no? Por eso cuando utilizamos el antibiótico y matamos a ellos. Los matamos a ellos. También. Ellos siempre quedan dentro porque son nuestros y son fuertes y están en todas partes y al final se recuperan, ¿no? Pero en otras ocasiones son necesarias reponer esa microbiota nuestra después del antibiótico, porque hay gente que lo pasa muy mal ya que se alteran digestiones y entonces se hace pasar mal, incluso como tú dices, te dejan un poquito débil, ¿no? Claro. Pero fíjate qué interesante poder descubrir todas estas cosas que damos por sentado y a lo mejor lo sabemos de una forma empírica, ¿no? Nos pasa, luego si nos pasa es porque algo hay. Claro. Pero está claro que sucede algo. Y estas explicaciones dan también mucha facilidad a la familia que nos está viendo ahora, la familia de la salud a toda costa, y dice, caramba, pues yo voy a cuidar esto la próxima vez que me tome antibióticos. Le voy a preguntar qué hago, qué tomo, qué comida sería más recomendable, ¿no? Y esto sirve de paliativo, digamos, a ese efecto secundario que tienen los antibióticos. Claro, vamos, la alimentación, como en cualquier profesión sanitaria, lo más importante es lo que más veces hacemos en el día. Es decir, dormir y comer son los hábitos más repetitivos del día y son importantes hacerlos correctamente y tanto en tipo como en veces, ¿no? Como vemos después de la utilización de un antibiótico, es recomendable utilizar probióticos. Los probióticos son esas sustancias que contienen bacterias que nos van a ayudar a repoblar las nuestras. Y los prebióticos, de antes, es la comida que tú le das a tus bacterias. Que son esas que vemos en la tele ahora mismo, que Don León lo acaba de descubrir. Para que puedan volver a crecer. Todas estas que vemos ahí, detrás ahora lo va a poner inmediatamente León. Esto que vemos ahí son toda esa fauna que tiene que vivir ahí con nosotros. En este caso, esto son... Flora intestinal. Eso, estamos viendo sobre todo vasos, donde vemos los glóbulos rojos, estamos viendo también neuronas, y en ese caso, pues, dentro de lo que son los vasos sanguíneos, aquí... Espera, levántate aquí y aquí lo vemos aquí, Cuando una bacteria, por ejemplo, invade el cuerpo humano, pasa del tracto respiratorio, el tracto digestivo, el sistema respiratorio, pasaría sangre, ¿no? Esto es una arteria donde están los vasos sanguíneos y estos son glóbulos rojos. ¿Qué son estos que van? Cuando ya la bacteria se hace muy fuerte y es capaz de debilitarnos tanto, pasaría la sangre. En ese caso hablamos de sepsis. Eso ya es muy peligroso. Una infección de la sangre, ya estamos hablando de algo muy grave. Muy grave. Ya es causa de muchos fallecimientos cuando llega a esa infección, ¿no? Y ya irían las bacterias por aquí dentro, irían repartiéndose a todos los órganos, porque la sangre al llegar a todos lados, al final llegaría a todos sitios. Y ese es el problema real de que una bacteria no se controle antes de llegar a sangre. Por eso es importante... evitar que entren en el torrente sanguíneo. Claro. Por lo tanto... Matarla cuando está por aquí fuera. Matarla cuando está exactamente dentro de los pulmones o está en el intestino o en otra cavidad que todavía no ha llegado a sangre. Porque si no podemos tener serios problemas, ya que actuar
dentro del torrente sanguíneo ya es mucho más difícil que en una zona localizada. Ajá. ¿No? Bien. Eso es Bien. tener en cuenta. ¿Se han dado casos, Diego, de infecciones imprevistas, digámoslo así, ¿no? Que se ha producido una herida o alguna cosa de estas y tú no le das importancia. Dices, bueno, esto tal, se me quitará y tal. Y no le das la importancia de vida y puede ocurrir que una de estos patógenos, de estas bacterias, o si es un virus, no te digo nada, pueda tener el tiempo suficiente para reproducirse tanto que entre aquí en el torrente sanguíneo, ¿no? Sí, correcto. Si tú algo que no le das importancia, sobre todo yo esto lo indico en personas mayores que a lo mejor no llegan tanto a verse una zona del pie o están en una cama impedidos. Sí. Yo qué sé, cualquier tipo de situación que sea y que cree un impedimento que la persona pueda pues, manejarse bien, puedes tener una pequeña heridita que tú no te hayas percatado y con el tiempo puedes llegar a que se infecte sin que la persona lo sienta, por ejemplo, en diabéticos. Los diabéticos tienen un peligro tremendo. Claro, tienen mucho peligro porque una pequeña infección en un pie o que de hecho, hay una especialidad del pie diabético, vamos. Efectivamente, porque deja de sentir. Las terminaciones nerviosas con la glucosa hacen que se colapsen y una pequeña heridita ellos no lo sienten. Y pueden llegar a tener una infección, una gangrena incluso de un miembro por una falta de atención que ellos no se pueden dar a sí mismos porque no están especializados en ello, ¿no? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado a la hora de pequeños cortes, sobre todo en personas mayores que estén impedidas, ¿no? Bueno, Diego, esto de la televisión pasa volado. Espérate, lo vamos a poner por aquí. Don Luis es el señor que está detrás de la cámara, así que nos vamos a despedir ya. Este señor, don Diego Rodríguez, nos ha hecho un recorrido estupendo por los antibióticos, sus aplicaciones y sus no aplicaciones. Correcto. Así que otro día te espero por aquí, Luis. Bueno, Ramón, encantado, Diego, muchas gracias. Gracias a vosotros. Familia, espero que hayáis aprendido tanto como nosotros. Hasta la próxima edición. Hasta luego.